Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del cielo y el infierno. Hoy tenemos un mensaje que se recibió en Burdeos el 13 de febrero de 1862. Y en la tarde de hoy vamos a ver muchas cosas. Mirad, hoy conoceremos a Lisbeth. Y la primera información que nos llega es que estamos delante de un espíritu sufridor que se presenta con este nombre. Recordad que estamos en el apartado de los espíritus sufridores. Y hoy asistiremos a una conversación en la cual se van a realizar 10 preguntas, obteniendo pues, sus correspondientes respuestas. Vamos a ver comentarios y lecciones muy valiosas. Yo quiero aprovechar la oportunidad de esta clase para decir que este que tenemos hoy en Lisbeth es un muy buen ejemplo de cómo hablar eh, con los espíritus, dejando traslucir en ese diálogo pues respeto, dedicación, interés fraterno y aprendizaje para ambas partes. Esto lo vamos a ver entre otras muchas cosas. Veréis que es una comunicación larga y creo que la clase va a ser bastante productiva para todos. Podremos escuchar de parte de Lisbeth de dónde viene su sufrimiento. Extraemos un interés muy sincero por conocer la situación en la que se encuentra como espíritu. En definitiva, ella va a dar testimonio de sus padecimientos a un interlocutor que, como veremos también, porque vamos a analizar esa forma de hablar, un interlocutor verdaderamente impregnado del sentido de la caridad. Entonces, se invita al espíritu a ofrecer informaciones para conocer pues, la causa de las aflicciones y ya desde el principio se comprende que ha habido previamente señales de este sufrimiento, ya que es identificar su condición actual desde el comienzo del diálogo. Entendemos que estos indicios ya se perciben en la propia expresión del medium cuando estamos en una reunión mediúnica y observamos todos los elementos, vemos cómo el medium va bueno, pues mostrando también con su propia expresión cómo ese sentimiento del espíritu, ¿no? O mismo por las palabras que se han producido y que aquí no se recogen, ¿no? Porque es verdad que también Kardec nos indica que recogen aquellas cosas que nos pueden adelantar, nos pueden traer la información más importante, pero ha podido haber pues estas observaciones, unas palabras o mismo ver estas condiciones, ¿no? del medio. Sabemos que dentro de una reunión seria se percibe en diferentes grados el estado de los que acuden desde el mundo espiritual, bien por esa sensación que transmiten y o por también las inspiraciones de los espíritus que guían y dirigen los trabajos. En definitiva, como la reunión mediúnica es un ser colectivo, nos pueden llegar informaciones de todo tipo sobre ese espíritu que se va a comunicar. También veremos esa parte fundamental en el mensaje de hoy que va a hablar del arrepentimiento. Y como no, pues pasaremos por un análisis de diversos problemas morales, reflexiones importantísimas de la propia Lisbeth. La conversación dejará traslucir esa educación del espíritu fruto de la buena voluntad y del buen hacer del encarnado, de este que está hablando con él, hacia el ser en sufrimiento que acerca pues, su experiencia para poder mejorar su situación y para, no lo olvidemos nunca, dejarnos una importantísima lección.
tengo que recordar que este libro, El cielo y el infierno, eh, se titula así, El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, siendo pues los ejemplos que aquí se narran pues claras muestras de que efectivamente es la justicia divina aquella que reconoceremos una vez que hayamos reflexionado sobre las enseñanzas que nos conducen a la razón y al buen sentido, dejando muy atrás pues todas esas ideas obsoletas de los lugares contemplativos o los lugares de punición y que también se nos explica al principio de este libro. Debemos también de estar muy, muy agradecidos, y esto es un sentimiento que he tenido especialmente preparando esta clase, muy agradecidos a estos hermanos nuestros que pusieron la intimidad de su sentir a disposición de la humanidad para el bien colectivo. Fijaros, ¿no? Porque cuando estamos trayendo estos ejemplos a estas clases, estamos hablando de espíritus que ya en su momento estaban haciendo parte del mundo espiritual y traían sus propias experiencias. Y a día de hoy nos están sirviendo para lección nuestra, para aprender. Con lo cual, necesitamos tener mucha gratitud ante ellos. Y por supuesto, pues también tendremos ese consejo espiritual al final de la clase que no puede faltar haciendo parte de esta enseñanza espírita. Vamos a comenzar con la conversación. La primera pregunta dice, ¿podéis darme algunas informaciones acerca de vuestra situación, así como sobre la causa de vuestros padecimientos? Y fijaos bien en la respuesta. Sed humilde de corazón, sumiso a la voluntad de Dios, paciente ante las pruebas, caritativo para con el desposeído, fortalecedor del débil, sensible a todos los padecimientos, en cuyo caso no padeceréis las torturas que me consumen. Es muy interesante, y me ha llamado la atención, apreciar cómo el espíritu de primeras contesta con consejos, consejos que resultan pues de algo aprendido realmente de la dura experiencia tras su muerte. Lisbeth aquí va a expresar el deseo de trasladar aquello que ha deducido, algo en lo que, vamos, seguro, evidentemente ha meditado y le queda por hacer. Pero ofrece estas palabras, yo creo que para mostrar claramente la consecuencia de sus actos y los sufrimientos que la atormentan, ¿no? Y como dice, pues literalmente la consumen. De la propia relación de los consejos que vemos aquí, se puede extraer cuáles fueron sus comportamientos, sus carencias, las rebeldías, las omisiones, todo aquello pues, que aparece delante inevitablemente tarde o temprano. Antes de pasar a la pregunta 2, me gustaría que viésemos, pues, de alguna manera, vamos a decir, faltas, ¿no? Las faltas, las cualidades que el espíritu, las faltas y las cualidades que el espíritu invita a adquirir con sus consejos. En realidad lo voy a poner como en dos columnas, ¿no? Vamos a ir a ver la causa de los padecimientos y esas cualidades que, que hay que desarrollar y que vienen dentro de su respuesta, ¿no? Si hay una palabra, yo creo que aparece siempre, siempre es la primera, el orgullo. No podemos dudar que será el orgullo el que tengamos ahí siempre. Bueno, siempre, de momento, ¿no? Y como superación estará la humildad de corazón, lo que dice el espíritu. Para hablar del orgullo, hemos hablado en todas las clases, yo creo que sale este tema, ¿verdad? Pero yo he estado leyendo algo que me parecía muy bonito de traeros, ¿no? Unas disertaciones morales dictadas por San Luis a Armanuzó sobre el orgullo. Están en la revista Espírita de enero de 1858
Ay, no sé ahora mismo si están en la de enero. Sé que fueron transmitidas entre el 19 y el 26 de enero, pero están en la Revista Espírita en 1858. Y tienen una particularidad, que están expresadas, esta disertación, San Luis se expresa por parábolas. Las voy a traer, son tres, las voy a traer rapidito, pero es que son verdaderamente bonitas, para hablarnos del orgullo y para llevarnos a esa humildad de corazón. La primera, luego lo podéis leer en la Revista Espírita, ¿no? Dice, un soberbio poseía algunos acres de buena tierra, estaba envanecido con las pesadas espigas que cubrían su campo, y solo tenía una mirada de desdén para con el campo estéril del humilde. Este se levantaba con el canto del gallo y pasaba todo el día curvado sobre el suelo ingrato. Recogía pacientemente las piedras y las arrojaba al borde del camino. Removía profundamente la tierra y estirpaba penosamente las zarzas que la cubrían. Ahora bien, su sudor fecundó el campo que se convirtió en un puro trigal. Entretanto, la cizaña crecía en el campo del soberbio y sofocaba el trigo, mientras que el dueño se vanagloriaba de su fecundidad y miraba con ojos de piedad los esfuerzos silenciosos del humilde. Y entonces nos dice San Luis, mirad, de mayo de 1858, nos dice, en verdad os digo que el orgullo es semejante a la cizaña que sofoca al buen grano. Aquel de vosotros que se crea más que su hermano y que se vanagloria de sí mismo es insensato, pero es sabio el que trabaja en sí mismo como el humilde en su campo sin envanecerse de su obra. Tantas veces nos hablamos del orgullo, pero parece que somos pesados, pero es que nos hace mucha falta todas estas lecciones, todos estos consejos. Vamos a ver la segunda. Había un hombre rico y poderoso que tenía el favor del príncipe. Vivía en el palacio y numerosos sirvientes se apresuraban en sus pasos para satisfacer sus deseos. Un día en que su jauría acechaba un ciervo en las profundidades de un bosque, percibió a un pobre leñador que caminaba penosamente bajo el peso de un haz de leña. Lo llamó y le dijo, vil esclavo, ¿por qué caminas sin inclinarte ante mí? Soy igual a tu señor. Mi voz decide en los consejos de paz o de guerra, y los grandes del reino se curvan ante mí. Debes saber que soy sabio entre los sabios, poderoso entre los poderosos, grande entre los grandes, y mi rango es obra de mis manos. Señor, respondió el pobre hombre, tuve recelo de que mi humilde saludo fuese una ofensa para vos. Soy pobre, y el único bien que tengo son mis brazos, pero no deseo vuestras engañosas grandezas. Duermo mi propio sueño, y no temo, como vos, que el placer del Señor me haga caer en mi oscuridad. Ahora bien, el príncipe se cansó del orgullo del soberbio. Los grandes humillados se hirieron sobre él, y fue precipitado de lo alto de su poder, como la hoja seca que el viento barre de la cima de una montaña. Pero el humilde continuó pacientemente su rudo trabajo sin acongojarse por el día de mañana. De nuevo vemos cómo la humildad de corazón vence y cuánto nos cuesta. Para terminar, voy con el tercero. La tercera palabra. Soberbio, humíllate, porque la mano del Señor doblegará tu orgullo hasta el polvo. Escucha, has nacido donde el destino te ha colocado, has salido débil y desnudo del seno de tu madre, como el último de los hombres. Entonces, ¿por qué levantas tu frente más alto que la de tus semejantes, tú que has nacido como ellos para el dolor y para la muerte? Escucha, tus riquezas y grandezas, vanidades de la nada, escaparán de tus manos cuando llegue el gran día, como las aguas impetuosas del torrente que el sol seca. No llevarás de tu riqueza sino las tablas del ataúd, y los títulos grabados en tu lápida sepulcral serán palabras sin sentido. Escucha, el perro del sepulturero jugará con tus huesos, que serán mezclados con los del mendigo, y tu polvo se confundirá con el suyo, porque un día ambos seréis polvo. Entonces maldecirás los dones que has recibido, viendo al mendigo revestirse de su gloria, y llorarás tu orgullo. Humíllate, soberbio, porque la mano del Señor
doblegará tu orgullo hasta el polvo. Y después de estos mensajes, se le hacen unas preguntas a San Luis. Le dice Kardec: San Luis, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y él responde: el espíritu humano ama el misterio. La lección se graba mejor en el corazón cuando se la ha buscado. Dice Kardec: parecería que hoy la instrucción nos debe ser dada de una manera más directa y sin que haya necesidad de alegoría. Y le responde San Luis: la encontraréis en el desarrollo. Deseo ser leído y la moral tiene necesidad de estar disfrazada bajo el atractivo del placer. Así pues yo os traigo estos mensajes para que los volvamos a leer, para que los meditemos, porque estoy segura que nos llevarán a interesantes pensamientos. También Lisbeth, después de esta humildad del corazón, nos recomienda ser sumisos a la voluntad de Dios. Y desde el conocimiento espírita, esto queda claro para nosotros. La rebeldía ante sus leyes nos perjudica y la obediencia y la resignación tienen un significado muy importante para nosotros, pero no tienen esas connotaciones de ceguera moral y pasividad, sino muy al contrario, nos dan pues con claridad, ¿no? esta lección de esta claridad, ¿no? Que nos invita a activar las fuerzas del alma, a conocer las leyes universales y actuar con conocimiento de causa. A propósito de esto, de la obediencia y de la resignación, traigo otro mensaje que también hemos visto numerosas veces, y es un mensaje de unas palabras de Lázaro en el Evangelio según el Espiritismo. Interesante, lo tenemos que recordar. La doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. Y fijaros, esta frase: la obediencia es el consentimiento de la razón, la resignación es el consentimiento del corazón. Ambas son fuerzas activas, insiste en lo de activas, porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Jesús fue la encarnación de estas virtudes que la antigüedad materialista despreció. Bueno, también es recomendada por este espíritu que conocemos hoy la paciencia ante las pruebas de Dios. Y en este mismo capítulo del Evangelio según el Espiritismo, si recordáis, tenemos un mensaje que firma un espíritu amigo sobre esta cualidad, ¿no? Y explica cómo es un tipo de caridad y cuán meritoria es si nos lleva a perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poder poner nuestra paciencia a prueba, haciéndonos capaces de superar la ansiedad y las prisas que mostramos muchas veces por llegar, sea donde fuere, sin dar los pasos adecuados para nuestra propia educación integral. Entonces, ella nos dice tener paciencia ante las pruebas de Dios porque siempre están ahí por algo. ¿Qué decir tiene de tener caridad con el desposeído, desterrando el egoísmo del que tanto se nos habla una y otra vez? Cuando se cae este velo, el beneficio que trae es inmenso para todos nosotros, pero nos hace ver también cuánto acumulamos por ese egoísmo sin dejar espacio al verdadero valor. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando León Denis habla de estos temas y lo hace en un libro que estamos estudiando en Después
de la muerte. Él no puede estar más acertado con su reflexión sobre este tema, sobre el egoísmo. No lo vamos a leer porque la verdad es que sería bastante extenso, se nos iría el tiempo y desde luego no me voy a permitir resumir, ¿no? Resumir lo que él dice porque quitar una sola palabra a la prosa de León Denis me parece casi un pecado. Pero os invito a que lo leáis, ¿no? En ese trecho, en esa parte de después de la muerte, que es el camino recto. Solamente, pues, recomendaros que cuando estemos escuchando estos consejos de los espíritus, pues nos vayamos a esta literatura, como esta quinta parte del libro, El Camino Recto, ¿no? Porque para mí es una de las contribuciones más excelentes de León Denis, y mira que es difícil, y mira que es difícil quedarse con alguna, porque todo en él, en su obra, es magnífico, pero cuando él habla del orgullo, del egoísmo, de la caridad, estamos delante de algo que necesitamos realmente interiorizar. Bueno, antes de pasar a la pregunta 2, que si no me extiendo mucho, pues me gustaría también recalcar el consejo que da Lisbeth sobre fortalecer al débil, descartando cualquier acto de humillación hacia el prójimo, poniendo, muy por el contrario, toda nuestra voluntad y facultades para que éste se sienta valorado, se sienta apreciado. En la cuestión de la humillación, a mí es algo que me ha afectado mucho. No sé por qué tenemos esa manía de cebarnos con las cuestiones del prójimo, que lo único que hacen es resaltar pues todo aquello que nosotros, de lo que nosotros carecemos, ¿no? Entonces, este respeto, solo hacia el prójimo, solo se puede hacer desde la conciencia de hermandad y desde el respeto a uno mismo. Bueno, y por supuesto también que ya nos habla en esta contestación, es necesario combatir la dureza del corazón y de los actos con afabilidad y dulzura, que como nos dice también Lázaro en el Evangelio según el Espiritismo, pues son producto de la benevolencia para con los semejantes. Este es el análisis de esa contestación que yo, bueno, he podido hacer, ¿no? De esa primera contestación de este espíritu. Vamos a pasar a la cuestión 2, la pregunta segunda que se le hace. Si bien las faltas que se oponen a las cualidades que acabáis de señalar os han conducido a vuestra situación actual, parece que os lamentáis por ello. ¿Podría el arrepentimiento proporcionaros alivio? Y aquí nos introduce un tema fundamental del que hablamos cada clase y que Marta en la semana pasada nos explicó muy bien. El arrepentimiento. Y ella contesta, no, el arrepentimiento es ineficaz cuando solo constituye la consecuencia del sufrimiento. El arrepentimiento provechoso tiene como base el pesar por haber ofendido a Dios, así como el ardiente deseo de reparación. Todavía no soy capaz de tanto, ella se sincera enormemente. Lamentablemente, interceder por mí con las plegarias de quienes se consagran a los que sufren, las necesito. Fijaros, ¿no? Ella está totalmente, es honesta totalmente con su situación y cómo pide esa oración. Y Kardec deja una nota aclaratoria. Kardec ha asistido ya en estos momentos a testimonios de numerosísimos espíritus y a los consejos de todos ellos, ¿no? Y de aquellos que pudieron también comprender esa parte del título, esa segunda parte, la justicia divina. Kardec siempre está dispuesto a aprender y a trasladar lo aprendido, y la reflexión que sigue es verdaderamente instructiva. Vamos a leerla. Esta es una gran verdad. En ocasiones, el sufrimiento provoca gritos de arrepentimiento,
pero que no expresan el sincero pesar que se debe al hecho de haber incurrido en el mal, pues si el espíritu dejara de sufrir, reincidiría en las mismas faltas. A eso se debe que el arrepentimiento no siempre provoque la inmediata liberación del espíritu. Él lo ha comprobado muchas veces en los testimonios. Solamente lo predispone a que se libere, pero nada más. Es necesario que dé muestras de su sinceridad y de la firmeza de sus resoluciones mediante nuevas pruebas que impliquen la reparación del mal que ha hecho. Si se medita detenidamente sobre los ejemplos que hemos citado, los que estamos estudiando en este libro los viernes a primera hora, se hallarán las palabras de los espíritus, incluso en las de los más inferiores, profundas enseñanzas, dado que nos inician en los más íntimos pormenores de la vida espiritual. Desde luego, como hemos dicho antes, gratitud, gratitud para todos los espíritus que en esta época y en todas realmente nos dejan sus testimonios para que no dejemos para mañana lo que hoy está en nuestras manos encarnadas. Lo podemos hacer hoy. Por eso vienen las lecciones, son para nosotros. Continúa, mientras que el hombre superficial solo habrá de ver en estos ejemplos narraciones más o menos pintorescas. El hombre serio y reflexivo encontrará en ellos una abundante fuente de estudios. Y esto estamos pretendiendo, hacerlo de manera seria. La lección del arrepentimiento está aquí, claramente. Qué bien nos lo explicó Marta la semana pasada. Y yo recordé como en el Evangelio según el Espiritismo, hablando sobre la ingratitud de los hijos y los lazos de familia en una comunicación que a mí me ha ayudado mucho, lo digo siempre y que la leo continuamente de San Agustín, expresa este espíritu, ¿no? Que tanto bien nos ha hecho, nos ha dejado en la codificación. Admirar la bondad de Dios que nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Esa bondad eterna es trasladada por Jesús en su ejemplo. Es imprescindible para nosotros. Es algo que también recuerdo que vimos en el estudio que estamos haciendo de la obra de León Denis. También fue Marta la que nos lo trajo. Y nos trajo unas palabras que dice el apóstol del Espiritismo preciosas. Amar para Jesús es toda la religión y toda la filosofía. De este amor, Dios mismo nos da el ejemplo, pues sus brazos están siempre abiertos al arrepentimiento. Y los espíritus comprueban esto. La propia Lisbeth ha pedido oración. Sabe que necesita ayuda y también sabe cómo el grupo en el cual se está comunicando, el grupo que la atiende conoce los beneficios de la oración. Y la conversación pues va avanzando y tomando el cariz de una verdadera atención fraterna. Esto es algo también que he meditado haciendo este estudio. Es una verdadera atención fraterna. Vemos a Kardec avanzando para obtener una información que pueda ser útil a todos y redunde en la ayuda hacia este espíritu que sufre tanto. Y vamos a la tercera, ¿no? Haré lo que deseáis. ¿Podrías darme algunos detalles acerca de vuestra última existencia? De ahí puede resultar alguna enseñanza útil para nosotros, en cuyo caso vuestro arrepentimiento se tornará provechoso. Fijaros, ¿no? Cómo hace que la propia conversación sea algo en lo que ella misma se sienta útil, se sienta que está aportando. Y él dice, voy a hacer
lo que tú nos aconsejas, da una importancia al testimonio del Espíritu, pero le da una importancia real. Y el Espíritu vacila, llega a las fibras íntimas de su ser más profundo y le hace vacilar. Se queda ahí pensando. Y nos dice que esta sensación la van a tener en todas las preguntas a partir de este momento. Y ella va a contestar, porque ahora va a hablar de ella misma. Nací en un medio social elevado, poseía todo lo que los hombres consideran la fuente de la felicidad. Acaudalada, me convertí en egoísta. Bella era vanidosa, insensible e hipócrita. Noble fui ambiciosa. Sometí con mi poder a cuantos se resistían a prosternarse ante mí. Y también pisoteaba a los que se hallaban bajo mis pies. Olvidaba de que la cólera del Señor también doblega, tarde o temprano, las frentes más altivas. En su expresión habla así. Pero fijaros cómo nos recuerda esto a las parábolas de San Luis, cómo se comportaba ella conforme a la situación social que tenía. Y ya una vez que ha desencarnado, se enfrenta a esto. ¿En qué época habéis nacido? Hace 150 años en Prusia. Lleva tiempo. A partir de entonces, ¿no habéis hecho ningún progreso como espíritu? No. La materia siempre se mostró rebelde. Vos no podéis comprender la influencia que aún ejerce sobre mí. Fijaros, todas esas pasiones, toda esa identificación con todas las cuestiones materiales, lo que perdura, a pesar de la separación del cuerpo. El orgullo, aquí aparece de nuevo. El orgullo somete con cadenas de hierro y sus eslabones oprimen cada vez más al miserable que le entrega su corazón. Orgullo. Y mirad cómo define el orgullo. Hidra de 100 cabezas siempre renovadas, modula de tal modo sus silbidos emponzoñados que llegan a parecer una música celestial. Orgullo, demonio de múltiples apariencias que se amolda a todas las aberraciones del espíritu, que se oculta en cada uno de los pliegues del corazón, que penetra en las venas, que envuelve, absorbe y arrastra a su esclavo a las tinieblas del fuego eterno. Eterno, oh sí, eterno, porque se les hace eterno. Fijaros cómo nos puede engañar el orgullo, cómo ella misma se ha dado cuenta de lo que le ha engañado el orgullo, ese que ponía al primero, al principio, ese que si combatimos podemos entender la humildad de corazón. Yo voy a volver a San Agustín, porque dice, llegará el día en el que el culpable se cansará de sufrir y en que su orgullo será finalmente vencido. Entonces Dios abrirá sus brazos paternales al hijo pródigo, que habrá de arrojarse a sus pies. Las pruebas difíciles, escuchadme bien, casi siempre son indicio del final de un sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu, en caso de que sean afectadas con el pensamiento puesto en Dios. Y Lisbeth ha progresado. Para ella ha llegado el día y continuamos con la nota de Kardec, porque están percibiendo muy bien al espíritu. El espíritu afirma que no ha hecho ningún progreso porque su situación sigue siendo penosa. Sin embargo, no cabe duda de que la manera en que describe el orgullo y deplora sus consecuencias indica un progreso. No habría podido razonar así mientras estuvo encarnado, como tampoco habría podido hacerlo inmediatamente después de la muerte. Comprende el mal, lo que ya es algo. El valor y el deseo de evitarlo aflorarán más tarde. Pero ya se da cuenta Kardec, ella misma a lo mejor no, pero se está dando cuenta, sí ha hecho un progreso, aunque ella diga que no, y lo estamos viendo aquí. Y continúa la conversación con una dirección clara, fraterna, buscando la reflexión íntima, aquella que lleva a planteamientos y acciones nuevas. Fijaos cómo una afirmación fruto de una convicción es capaz de movilizar. Mirad cómo conduce la conversación ahora.
Dios, la bondad por excelencia, no condenaría a sus criaturas a penas eternas. Confiad en su misericordia. Decís que esto puede tener un término, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Hace mucho que lo busco y solo veo sufrimiento siempre, siempre, siempre. ¿Cuánto puede ayudar el espiritismo al ofrecer la lógica de un nuevo camino renovador? Ahí va a dejar esa semilla para que el espíritu mire más allá de sus condicionamientos. Y mirad lo que la pregunta. ¿Cómo habéis venido hoy hasta aquí? Bueno, pues conducida por un espíritu que me acompaña con frecuencia. ¿Desde cuándo veis a ese espíritu? No hace mucho tiempo. Y sigue, porque la está llevando a un pensamiento. ¿Desde cuándo tenéis conciencia de las faltas que habéis cometido? Y entonces el espíritu se queda reflexionando, se para. Sí, tenéis razón. A partir de entonces pude verlo. Esta lectura es fundamental para las personas que en el trabajo mediúnico dialogan con espíritus desesperados, pero que a pesar de ello ya van dejando ver una lucecita y muestran el deseo de salir y respirar aire liberador. Vamos a comprobar aquí, como digo, ¿no? La conducción que hábilmente sostiene Kardec para llevar al espíritu a puntos clave. Continúa. ¿Comprendéis ahora la relación que existe entre vuestro arrepentimiento y el auxilio visible que os presta, vuestro espíritu protector? Tomad como origen de ese sustento el amor de Dios y como objetivo su perdón y su misericordia infinitos. ¿O cómo desearía que fuese así? Creo poder prometerlo en el nombre sagrado de aquel, fijaros, en esta frase, porque en esta frase se ve la autoridad moral de Kardec. En el nombre sagrado de aquel que nunca hizo oídos sordos a los ruegos de sus hijos afligidos, pedidlo de corazón y él os oirá. No puedo, tengo miedo. La situación del miedo es muy habitual en los espíritus que han escuchado a su conciencia llamar a la puerta y les sugiere actuar. Ellos tienen miedo, miedo a afrontar situaciones que necesitan respuestas honestas y esto pues requiere fortaleza y requiere valor. ¿Y qué hace Kardec? Entonces, oremos juntos. Él nos atenderá y hacen una plegaria, todo el conjunto. Y después de esa oración, ¿aún estás ahí? Sí, gracias. No me olvidéis. Y le dice Kardec, venid aquí a participar todos los días. Sí, sí, vendré siempre. Esta comunicación, este diálogo es, es una lección para todos, pero una lección de humildad, de cómo hablar con los espíritus, de cómo aprender de ellos, de cómo conducirlos y de cómo sacar esa autoridad moral que hemos tenido que cultivar antes. Vamos a leer ya para terminar las palabras del guía del médium, solamente leerlas porque son muy claras. Nunca olvidéis las enseñanzas que recibís a partir de los padecimientos de vuestros protegidos y sobre todo de las causas de esos padecimientos, pues constituyen lecciones que os benefician en el sentido de preservaros de los mismos peligros y de similares castigos. Purificad vuestros corazones, sed humildes, amaos y ayudaos, sin que vuestro corazón agradecido olvide jamás cuál es la fuente de todas las gracias, fuente inagotable en la que cada uno de vosotros podéis saciaros en abundancia. Fuente de agua viva, que apaga la sed y nutre a la vez, fuente de vida y de dicha eternas. Id a ella, mis amigos, y bebed con fe, sumergid en ella vuestras redes, que saldrán de sus ondas cargadas de bendiciones. Advertir a vuestros hermanos acerca de los peligros en que pueden caer. Distribuir las bendiciones del Señor que se reproducen sin cesar. Cuanto más las propaguéis, tanto más se multiplicarán. La tarea ha sido depositada en vuestras manos. Por consiguiente, si decidís
Si decís a vuestros hermanos, allí están los peligros, allá los escollos, venid con nosotros a fin de evitarlos. Imitadnos, pues os damos el ejemplo. Esparciréis las bendiciones del Señor entre quienes os escuchen. Y se despide este espíritu. Benditos sean vuestros esfuerzos, mis muy amados. El Señor ama a los corazones puros. Sed merecedores de su amor. Este mensaje, en él sentimos muy claro el propósito del estudio de hoy, ¿no? Esto que nos traslada el guía espiritual, el aprendizaje, la acción consecuente, la labor de la cual los espíritas debemos hacernos conscientes. Estos diálogos que estamos viendo en este libro, una vez más lo digo, son los que íntimamente necesitamos realizar, los que responsablemente debemos buscar mantener con nosotros mismos, entre nosotros, entre los encarnados, porque nos hacen mucha falta. Y luego, si finalmente el trabajo mediúnico, en el trabajo mediúnico, pues Dios nos permite que hallemos la conversación con los espíritus, pues entonces sepamos hacer lo que ha hecho Kardec aquí, ofrecer esa ruta meditativa, ese consuelo para que sean ellos mismos los que se reconduzcan su pensar y su sentir siempre con esperanza y con mucha paz. Pues hasta aquí, bueno, las reflexiones que os traigo sobre este espíritu y este mensaje de Lisbeth. Muchas gracias.